Bien, nuevamente, buenas tardes. Eh, ¿Me pueden confirmar si ya están viendo el modo presentación, por favor, en pantalla? Sí, sí se ve. Gracias. Bien, vamos a hablar un poco sobre la distancia de Mahalanobis. Voy a tratar el cuervo que se que aquí no hay nadie. Bien, con relación a la distancia de Mahalanobis, vamos a ver algunas percepciones iniciales con relación a esta métrica, ¿no? Como hemos visto en sesiones anteriores, hemos generalizado algunas medidas de disimilitud semántica y posteriormente vamos a ver algunas de similitud. Uno de los objetivos fundamentales y más difíciles, por ejemplo, en el área de estadística, es poder determinar cuando dos elementos son parecidos y cuando estos no se parecen, ¿no? Entonces, una de las consecuencias fundamentales es cómo resolver adecuadamente esta sistemática, ¿no? En base a diferentes procedimientos o de algoritmos, y estos pueden ser directamente orientados para lo que es una generación de hipótesis o hasta métodos de clasificación, ¿no? Entonces, todo este tipo de distancias como tal y de medidas de similitud y de disimilitud se enfocan fundamentalmente a métodos de clasificación o para algunos algoritmos de clustering. Entonces, para ello podemos usar la palabra ambiguo elemento porque no estamos hablando en un sentido muy general, porque a veces nos interesa comparar lo que son las magnitudes escalares, en realidad valores numéricos, y en otras ocasiones lo que deseamos comparar o queremos medir la similitud o disimilitudes con relación a observaciones que pueden ser multivariantes, ¿no? O observaciones que pueden ser atributivas y estas se ven reflejadas como valores vectoriales. Algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia para ello, podría ser qué tanto se parecen un conjunto de imágenes o un banco de estas, de fotografías, documentos en general. Cuando me refiero a documentos, estos pueden ser páginas web, pueden ser corpus de datos, pueden ser tweets, por ejemplo, o información de una red social, y ya cosas más particulares, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fragmentos de ADN, eventos delictivos, entre otras características, ¿no? Entonces, para ello se aplican estas medidas de similitud y Mahalanobis es una distancia muy utilizada para tal fin, ¿no? ¿Cuál es la idea básica de esta medida de similitud? Bueno, como ustedes pueden apreciar ahí en la figura que se muestra en el slide, a simple vista podría parecerse que el punto representado en color rojo pues es un valor atípico, ¿no? O también conocido como outlier, como tal. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues de que este valor atípico está alejado básicamente de la media de todo el conjunto de datos, que es ahí el que aparece en color azul, y esto no se debe a que el valor de una de las variables sea extraño, sino que básicamente, permítanme un momento que estén ingresando a la sala. Perdón. Esto no se debe a que el valor de cada una de las variables por separado sea extraño, sino que más bien el punto rojo sí puede referir a una variable, en este caso, por ejemplo, B1 o V1, la cual le podríamos asignar un valor negativo, como puede ser el caso de -1, y hay muchos otros puntos para los que este valor puede ser aún más pequeño o mayor, ¿no? Entonces, esto mismo puede ocurrir para la segunda variable B2, ¿no? En esta, por ejemplo, podríamos asignarle un valor de 1.5. Entonces, bueno, el valor rojo que es atípico como lo definimos en un inicio, porque en su caso el valor de B2 comparado con este, pues es relativamente aproximado a la media de todos los conjuntos de datos que se pueden apreciar ahí, ¿no? Entonces, la relación entre estas variables con este punto que aparece en color rojo, es distinta, ¿no? Y por eso es que destaca como tal.
Sin embargo, por ejemplo, si usamos aquí la distancia euclidiana, para medir la distancia a la media no tendríamos en cuenta la relación entre variables, ¿no? Únicamente la relación que puede existir, como marco aquí en el puntero del mouse, entre estos dos puntos, ¿no? Entonces la idea es conservar o apropiarse de todas las características que rodean a este conjunto de datos para que la distancia esté correlacionada con ese valor. Entonces, muchos otros puntos que estadísticamente aparecen como más normales y que pueden estar fuera de esta circunferencia, distarán de la media, ¿no? Del valor media con respecto al punto rojo que estadísticamente es más, más alejado, ¿no? Ahora, entonces, para definir en este sentido una distancia estadística, tendríamos que tener la correlación de variables, ¿no? Y para ello, entonces, si suponemos que X es un vector aleatorio de una dimensión P y es procedente de una distribución con una media definida como mu y una matriz de covarianzas definida por el operador sigma, la distancia de Mahalanobis entre ese vector X y la media puede definirse ahí como lo observan ustedes, ¿no? A través de la raíz cuadrada del conjunto, bueno, de la diferencia entre el conjunto de vectores X con relación a su media, ¿sí? La transpuesta de este conjunto, de esta tupla, multiplicado así mismo por la diferencia del conjunto de vectores con respecto a la media y por la matriz, el inverso de la matriz de covarianzas, ¿no? Y la otra forma equivalente, bueno, es la distancia cuadrática de Mahalanobis, pues que básicamente, bueno, haciendo la sustitución, bueno, pues se elimina la raíz cuadrada, ¿no? Para elevar los términos. Continuando con ello, como ustedes bien saben, bueno, en la práctica no podemos conocer realmente el vector de medias ni tampoco las matrices, la matriz de covarianzas, ¿no? Poblacionales con relación al reemplazo por sus equivalentes muestrales, ¿no? Entonces, como no conocemos de entrada esto estadísticamente, se sustituye esta fórmula por la que ustedes pueden observar ahí, ¿no? Es la distancia de Mahalanobis es la tupla del vector con respecto al vector marca, ¿sí? Con relación a la raíz cuadrada, ¿sí? De la diferencia de esos vectores, la transpuesta de esos vectores con relación a su diferencia multiplicado por su matriz de covarianzas y a su vez por la diferencia de esos vectores, ¿no? ¿Sí? Entonces, en caso de tener observaciones escalares, ¿sí? Que puede darse el caso en lugar de utilizar eh, el vector, ¿sí? Como tal, si el vector raya, por ejemplo, es la media muestral y esa es la desviación típica muestral, la expresión que tenemos arriba se puede sustituir por la que ustedes pueden observar ahí, ¿no? Que básicamente, al final de cuentas, vendría siendo el módulo, el valor absoluto de esta diferencia del conjunto de los vectores con relación a su desviación típica muestral, ¿no? Entonces, una mejor forma de poder entender la definición para vectores es a través de una sucesión de operaciones, ¿no? Que pueden hacerse sobre los datos, ¿no? Entonces, el cálculo de la distancia de Mahalanobis, perdón, equivale a llevar a cabo los siguientes datos, ¿no? Primeramente hay que trasladar los datos de forma, ¿no? Que su nueva media sea el origen de las coordenadas. Posteriormente podríamos rotar estos datos para que la correlación entre las variables de todos los elementos involucrados sean igual a cero. Y posteriormente, como paso 3, podríamos estandarizar el resultado anterior eh, para que todas las varianzas tengan el valor de uno, ¿no? Es decir, utilizar una matriz diagonal de uno, ¿no? Y así se consigue que una distancia que no depende de las unidades de medida o de las magnitudes de las variables sean diferentes entre sí
Y ya finalmente nosotros podríamos hacer el cálculo de la distancia euclídea con respecto al origen de los puntos resultantes, ¿no? Y esto lo podríamos ver en estas tres figuras, ¿no? Estos tres pasos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se marca con color rojo el punto que habíamos identificado como un outlier o un valor atípico en un principio, ¿no? Posteriormente, al momento de rotarlo, pues este punto aparece ya en esta ubicación, ¿sí? Pero si observan, como bien dice la definición, los valores absolutos, ¿sí? No modifican el resultado final. Aquí lo pueden ver, ¿no? Posteriormente ya el proceso de estandarización para tal y finalmente ya después el cálculo de las distancias, ¿no? Entonces, ahora podemos comprobar que ese punto rojo, en el sentido de Mahalanobis, es uno de los puntos más lejanos, ¿sí? Este de aquí, como podría ser este de acá también, ¿sí? A la media, ¿no? Como tal. Y bueno, al aplicar ya la distancia de Mahalanobis, lo que se generará aquí, ustedes pueden apreciarlo, son, son los valores de la distancia, ¿no? Entonces ahí con el asurado que presenta, cuanto más claro, es más cercano a la media, al valor medio como tal, ¿sí? Las curvas del nivel de la distancia forman, al final de cuentas, una especie como de elipses, ¿sí? Y la dirección de los ejes siempre va a estar determinada por la correlación que tengan estas variables entre sí. Aquí ustedes nos alcanza a apreciar con mucho detalle la diferencia de colores. Por aquí, por ejemplo, con el puntero del mouse se puede ver un punto con un azul más intenso, otro por acá más intenso, ¿sí? Entonces no están tan correlacionados con relación a las variables. Aquí más claros, por ejemplo, ¿sí? Y de esa manera es como se puede apreciar la distancia de Mahalanobis. Y esto, al final de cuentas, pues, ¿qué puede indicar? O sea, este tipo de cálculo de distancias, bueno, pues estas elipses pues vienen siendo clústeres, ¿no? Y al final de cuentas, pues es una clasificación multivariada. Ok, entonces, de acuerdo con lo que hemos comentado, nosotros podríamos definir la distancia de Mahalanobis como una función que permite determinar la distancia entre dos individuos, ¿no? Y estos dos individuos están definidos por p variables, en donde se consideran la matriz de covarianzas de estas variables que van a definir a cada uno de sus individuos, ¿no? A los componentes de cada uno de los individuos. ¿Y esto a qué me refiero? Bueno, pues a las instancias. Ahorita con un ejemplo lo vamos a ver de una manera más clara. Entonces, algunas características de la distancia de Mahalanobis las podemos citar de la siguiente forma, ¿no? Su utilidad radica en que es una forma de poder determinar similitud entre dos variables aleatorias y en múltiples dimensiones, ¿no? Estas variables pueden ser multidimensionales. Se utiliza con variables aleatorias, pero hay una condición muy peculiar, que estas variables, al final de cuentas, deben de tener una distribución uniforme de probabilidad, es decir, deben de tener la misma distribución de probabilidad. ¿Ok? Esta distancia es la más utilizada para poder medir distancia entre vectores. ¿Sí? Al final de cuentas, combina lo que es la distancia euclidiana con, como un caso particular o como una generalización de ella, ¿no? Entonces, la diferencia básica con la distancia euclidia es que la distancia de Mahalanobis va a ponderar siempre con respecto a la varianza. Y al ponderar con la varianza, eso quiere decir de que estamos utilizando eh, un operador multivariable para poder describir o darle un mayor peso a todos los atributos que nosotros consideremos que tienen mayor relevancia, ¿no? Entonces, en este caso, atributos con varianza menor pueden ser discriminados aquellos que tienen una varianza mayor. A su vez, también debe cumplir con tres propiedades fundamentales que básicamente aplican para todas las medidas
de distancia, ¿no? Para el cálculo de distancias. Una que debe de ser, debe de estar basada en la semipositividad o la positividad como tal, ¿sí? Debe de cumplir con una igualdad, con una simetría. Y por último, la propiedad de desigualdad del triángulo, ¿no? Y ahí podemos nosotros observarla. Por ejemplo, no hay distancias negativas. ¿Están de acuerdo ustedes, no? Todas las distancias siempre son positivas como tal, ¿no? Entonces, ahí podríamos observar estas propiedades, ¿no? De acuerdo, si queremos medir la distancia de A a B, esta, bueno, tiene que ser mayor o igual a cero para toda A y B que van a pertenecer a un conjunto de datos muestra, ¿no? Y también D con respecto a su distancia de B a A es igual a cero, siempre y cuando A y B sean iguales, ¿no? Ahora, por ejemplo, para el caso de la simetría, pues tanto la distancia de A con respecto a B debe de ser igual a la distancia de B con respecto a para toda A y B que siempre van a pertenecer a ese conjunto de elementos, ¿no? Y bueno, por último, la desigualdad triangular, la distancia A con B siempre va a ser menor o al menos igual a la distancia de A con C más la suma de la distancia de C con B. ¿Sí? Entonces, la desigualdad del triángulo ustedes lo pueden ver como un triángulo escaleno en donde la suma de los catetos, ¿sí? Al final debe de corresponder a la hipotenusa. Y son las propiedades básicas con las que debe de cumplir la distancia de Mahalanobis. Perdón, otra característica importante es que Mahalanobis, al momento de utilizar Mahalanobis para clasificar un punto de prueba, en este caso como perteneciente a una de las n clases que se pueden tener, primero hay que estimar la matriz de covarianza, ¿no? De cada una de esas clases, generalmente basándose en muestras que se sabe pertenecen a cada clase, ¿no? Luego, ya que se tiene dada una muestra de prueba, ya es cuando se aplica el cálculo de la distancia de Mahalanobis para cada clase y se clasifica el punto de prueba como perteneciente a esa clase, ¿no? Entonces, para lo cual la distancia de Mahalanobis es mínima, ¿no? ¿Qué aplicaciones básicamente tiene esta distancia? Como ya lo comentaba, bueno, para clasificación y fundamentalmente, por ejemplo, en regresión lineal, ¿sí? En métodos de regresión lineal, se utiliza mucho para poder detectar valores atípicos, ¿no? O outliers, como también se definen, ¿no? En este caso, se dice que un punto que tiene una mayor distancia de Mahalanobis con respecto al resto de la población de puntos de la muestra va a tener un mayor apalancamiento, ¿no? En este sentido, tiene una mayor influencia en relación a la pendiente con los coeficientes que se utilizan para esa ecuación de regresión lineal, ¿no? Como comentaba, para construir clústeres y para análisis de conglomerados también es ampliamente utilizada, ¿sí? Está muy vinculada con la distribución T cuadrada de Hotelling, que es un método también para generar clustering. Se utiliza para pruebas de estadísticas multivariadas y también para un análisis discriminante utilizando el método de Fisher, que, es, que está enfocado primordialmente para una clasificación supervisada, ¿no? Eh, Ahora también, como comentaba, para la detección de valores atípicos multivariantes, aquí se pueden utilizar técnicas de regresión para determinar si un caso específico dentro de una población muestra tiene valor o tiene un valor atípico, ¿no? Entonces, mediante la combinación de dos o más eh, puntuaciones de variables, podríamos determinar esto, ¿no? Incluso para distribuciones normales, si distribuciones gaussianas, un punto puede ser un valor atípico multivariado, ¿no? Si no es un valor atípico, univariante para ninguna de las variables, ¿no? Algunos de ejemplos de ello, por ejemplo, es la densidad de probabilidad concentrada a lo largo de una línea. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello, lo que hace que la distancia de Mahalanobis sea una medida mucho más sensible, ¿no? O sea, podemos medir la sensibilidad
de esta distancia para verificar la dimensión que pueden tener cada uno de estos puntos. Y bien, ¿cómo radica su cálculo como tal, ¿no? Bueno, su cálculo consiste básicamente en la definición de una matriz de datos, como la que aparece ahí del lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? En este caso, es una matriz numérica de un orden n por p, ¿sí? De magnitud n por p. Y bueno, que recopila información p, que es una variante asociada con n individuos, ¿no? Entonces, con base en esta representación que se muestra, la forma de la matriz de datos es la siguiente. Por ejemplo, las columnas, al final de cuentas, son valores de las variables, ¿no? Y las filas son los componentes de cada n individuo, ¿sí? Aquí como lo estoy señalando con el puntero, ¿no? Eh, Dicho de otra forma, por ejemplo, X subíndice J, ¿sí? Es el vector columna o vector atributo, que como también se le conoce, y este contiene los valores correspondientes, ¿sí? A cada una de las variables X subíndice J, ¿no? Como aparece aquí en la representación. Ahora, X a la Y, ¿sí? Es el vector fila, ¿sí? A su vez el vector individuo, ¿no? Como tal, como este que están ustedes viendo aquí, que estoy señalando con el puntero. Y este va a contener los valores correspondientes a cada iésimo individuo, ¿no? Que conforma la matriz, ¿sí? Finalmente, se denota el centroide, ¿sí? Recuerden que el centroide, como tal, de la matriz de datos, puede ser un individuo hipotético cuyas componentes, o sea, cada una de estas componentes va a ser la media aritmética de esas variables, ¿no? Entonces se define como se aprecia ahí en pantalla, ¿no? C es igual al vector, a los vectores segmento desde X sub índice 1 hasta X sub índice P, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, perdón? Ok, continúo. Por tanto, bueno, la distancia de Mahalanobis puede definirse como una matriz con dimensión n por p, en donde m es una matriz de datos, ¿sí? En donde la distancia cuadrática entre los individuos I y J se va a denotar por la fórmula que aparece ahí, de subíndice M y de J, que es el valor resultante de aplicar el producto matricial que aparece a continuación, ¿no? Entonces, la distancia cuadrática de Mahalanobis de I con respecto a J, bueno, va a ser igual a todos los vectores desde de X sub, superíndice Y menos los vectores X superíndice J, ¿sí? Por la matriz, por el inverso de las matrices de covarianza y la transpuesta de ese segmento de vectores tanto de XY a la XJ, ¿no? Obviamente, si queremos obtener la distancia, bueno, pues aquí simplificamos y sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, siendo sigma la matriz de covarianzas muestrales, se puede definir de la siguiente manera, ¿no? Se tiene que hacer el cálculo de la covarianza de cada uno de estos vectores, que pueden ir desde I1 hasta P y desde J, que va desde 1 hasta P, ¿no? Siempre y cuando esta matriz sea no singular. Cuando decimos que una matriz es no singular, es decir, que no es una matriz inversa. Entonces, la distancia cuadrática de Mahalanobis del iésimo individual centroide de la matriz de datos se puede definir de la siguiente manera, ¿no? Como aparece ahí en la fórmula, ¿sí? Aquí tenemos todos los vectores, ¿sí? de la, del conjunto de datos muestra por el inverso de la matriz de covarianza con relación a la transpuesta de ese mismo conjunto vectorial, ¿no?
Ahora, es importante calcular la distancia cuadrática, para el cálculo de la distancia cuadrática de Mahalanobis entre cada uno de los individuos, es decir, entre cada instancia de la matriz y el centroide por separado, es necesario calcularlo también, ¿no? Para conocer cuál es la media muestral o la media aritmética para cada uno de las instancias de los conjuntos muestra. Y para ello utilizamos la definición de diagonal, que es la que ustedes pueden apreciar ahí en pantalla, ¿no? En donde I subíndice n es la matriz de identidad, ¿sí? Una matriz cuadrada que se multiplica por el inverso de la covarianza, a su vez por del conjunto muestra por la transpuesta del conjunto muestra, ¿no? En donde J subíndice n es una matriz n por n, pero de puros unos, ¿sí? Entonces, esta diagonal, ¿qué es lo que proporciona? Bueno, pues todas las distancias de Mahalanobis de cada individuo con respecto al centroide, ¿no? Y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a considerar una matriz de datos que va a estar compuesta es una matriz de 6 por 4, es decir, por 6 individuos y 4 variables, ¿no? Aquí lo podemos observar, ¿sí? Tenemos los, los vectores de columna con relación a los vectores fila, ¿no? De 6 por 4. Entonces, los 6 individuos van a estar representados por los siguientes 6 vectores fila. Por ejemplo, ¿se acuerdan que aquí teníamos que esto era x, xy, x a la y? Entonces tenemos que para 1 tenemos los valores 2, 4, 1, 7, que son los que tenemos aquí, ¿sí? Esto es x1, y bueno, y este es x6. Y ahí podemos observar, por ejemplo, para x2, 1, 6, 3, 5 y así sucesivamente hasta llegar a x a la 6, que es 6, 1, 8, 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las 4 variables que están definidas? Bueno, pues son los 4 vectores columna, que son los que se pueden apreciar ahí. Para x subíndice 1 tenemos 2, 1, 1, 4, 5, 6, que es el que está aquí, 2, 1, 1, 4, 5, 6, hasta el cuarto vector, que es 7, 5, 2, 0, 1, 2. ¿De acuerdo? Ahora, las matrices de covarianzas muestrales pues están dadas por el operador sigma, que viene dado por la siguiente expresión. Aquí tenemos que sigma es igual a 1 menos 1 entre 6 menos 1. ¿Y por qué 6 menos 1? Bueno, porque es n menos 1. Al final de cuentas son cuasi covarianzas para cada, y tenemos los valores de las divisiones de las covarianzas para cada elemento, ¿no? Para cada vector, como pueden apreciar aquí. Y esto se sustituye por esto, ¿sí? Por esta S. Aquí tenemos los vectores, la matriz de covarianzas para cada uno de estos vectores asociados, ¿no? Con las distancias. Ahora, para el cálculo del centroide de la matriz de datos, en el siguiente vector fila, está formado, como dijimos, por definición, por las medias aritméticas de cada variable, ¿no? Entonces, tenemos que el centroide es x subíndice 1 hasta x subíndice 4, ¿sí? Que vienen siendo las medias muestrales, como están aquí. Si hacemos la sustitución, tenemos estos valores. Ahora, la distancia cuadrática de Mahalanobis entre los individuos 1 y el individuo 3 puede ser calculada. Ya de esta manera, aplicando la fórmula, hacemos la sustitución de estos elementos, por ejemplo, y que tenemos primeramente, ¿no? O sea, la diferencia de esos vectores, bueno, tomando de las entradas que se tienen iniciales de la matriz de datos X, tenemos 2, 4, 1, 7, se hace la diferencia, 2 menos 1, pues tenemos 1, 4 menos 8, tenemos menos 4 y así sucesivamente, ¿no? Hasta tener menos 3 y tener 5. Hacemos la sustitución en la fórmula y aquí pueden observar que tenemos ya lo que es la matriz de covarianzas, bueno, el inverso de la matriz de covarianzas,
Y bueno, el resultado final de la distancia cuadrática de Mahalanobis entre el individuo 1 con el individuo 3 es de 9.7, ¿no? Bueno, a esto le podríamos después, lo podemos dejar indicado la raíz cuadrada, ¿no? Ahora, la distancia cuadrática de Mahalanobis para el individuo entre el individuo 4 y el centroide, bueno, con relación a la media aritmética de ese individuo, tendríamos 4, 5, 4, 0 menos los valores de esa media aritmética. Y bueno, aquí tenemos ya, al resolver esta operación, se tiene este vector, ¿no? Como tal, que es el centroide. Por ello, aplicando ya el concepto de distancia entre el individuo 4 y al centroide, hacemos la sustitución y tenemos aquí la raíz de 3.77, ¿no? Ahora, vamos a determinar todas las distancias cuadráticas de Mahalanobis de cada uno de estos individuos al centroide. ¿Y qué es lo que obtenemos? Como bien dije en un inicio, entonces se define la matriz y la densidad de orden. Bueno, sabemos que es de 6, junto con la matriz de todos los unos con la misma dimensión, que eso viene de la fórmula de la diagonal, ¿sí? Así como las cuasi covarianzas muestrales, ¿no? Que se, que se calcularon en un inicio, bueno, que se dieron por definición, básicamente, ¿no? Aplicamos la fórmula como tal y se obtienen estos resultados de las distancias cuadráticas para cada uno de los individuos con respecto al centroide, ¿no? Entonces, esta es la diagonal para cada uno de estos elementos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por el momento no. Ok, entonces continúo de acuerdo, con las conclusiones de la distancia de Mahalanobis y que podríamos nosotros concluir, bueno, primeramente la idea fundamental es de que con Mahalanobis podemos tener una correlación lineal bivariada, ¿no? Como un problema específico, por ejemplo, para casos atípicos, para una distribución de pares ordenados, ¿no? Las distancias de los puntos respecto a una recta de regresión contribuyen a la magnitud del coeficiente de esa recta, ¿no? Por ejemplo. Existe un problema cuando algunos valores atípicos se apartan del conjunto general de pares ordenados X, Y que ubican la recta de regresión. Este es siempre casi paralela al eje de las abscisas, ¿no? En tal caso, el coeficiente de correlación se aproxima a cero y se interpreta como independencia entre las variables. Solo la inspección de la nube de puntos puede determinar si efectivamente las variables son independientes o su correlación sufre la influencia de algunos valores atípicos o outliers como tal, ¿sí? Y como dije en un inicio, un outlier es un dato típico, una observación anormal y extrema en una muestra estadística o en una serie de tiempo, ¿no? De datos que puede afectar potencialmente la estimación de algunos parámetros. Y por ejemplo, aquí si observamos las gráficas que están aquí como caso 1 y caso 2, las diferencias en el coeficiente de correlación cuando se calcula este coeficiente, por ejemplo, con la presencia de este Euler como tal, ¿sí? Y si aquí por ejemplo el coeficiente de correlación es 0.4, ¿no? Pero si lo eliminamos, ¿sí? Este coeficiente, bueno, pues ya varía, ¿no? Entonces, si observan aquí la recta, la muestra de puntos ya cambió, ¿sí? Se aproxima un poco más. Y ustedes podrían decir, bueno, pues esto que está aquí, esta representación, visualmente y espacialmente como tal, pues es más homogénea y se acerca más a la recta, ¿no? Pero bueno, estos casos atípicos, eso no lo podremos saber, aunque aparente espacialmente y visualmente pues es más homogéneo. Esto no quiere decir que sea lo más correcto, ¿no? O sea, no quiere decir de que al eliminar valores atípicos o outliers de una muestra, ¿sí? La pendiente
todos los valores estén más aproximados a la pendiente. Sí, en este caso, esto puede variar drásticamente, ¿no? ¿Y qué significa? Que no pueden ser eliminados. Entonces, eso básicamente podría ser un error de medición, ¿no? Y también existe el problema de que uno o varios casos atípicos que ya se hayan registrado dentro de una muestra en particular realmente sean valores ordinarios y que puedan definir alguna tendencia o alguna característica nueva para, este, para ese conjunto, ¿no? Entonces, sin embargo, muchas veces solo contamos con una sola muestra y determinar la naturaleza de ese valor atípico observado no resulta posible, ¿no? Es por ello la importancia de contar con, con estos valores, ¿sí? Que es lo más recomendable como tal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Permítanme un momento. No, no por ahora. Bueno, Sí. sí. Hola, sí, estoy en clase. ¿Te marco ahorita? Gracias. Perdón. Entonces, eh, como bien les comentaba, de esta manera es como opera la distancia de Mahalanobis. Hice un pequeño ejemplo aquí que lo que intenta hacer es que podamos observar de una manera gráfica cómo es la distribución de dos variables, ¿no? Calculando un conjunto vector para para estos datos. Entonces, permítanme mostrarlo. Ya ven el RStudio, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, ok. Bueno, por ejemplo, aquí ustedes si observan, bueno, vamos a ver cómo se calcula entonces bueno, la distancia de Gauss y Mahalanobis. Primero se definen dos conjuntos de datos, ¿sí? Ahí los defino como prueba 1 y prueba 2, ¿no? Y tiene un conjunto de valores aleatorios, bueno, que básicamente son vectores, ¿sí? Posteriormente se va a crear ese conjunto, se va a crear un conjunto de datos y vamos a aplicar aquí el método de la distancia de Gauss, ¿sí? En este caso es un método, Gauss es un método normalizado para todas las variables, utilizando una función escalar, porque tenemos datos numéricos, ¿no? Entonces se va a generar un vector booleano que va a indicar los valores que estén a una distancia de más de dos desviaciones estándar con respecto a la media, ¿no? Y después vamos a obtener el valor absoluto de cada una de ellas, tanto para el conjunto de datos para la prueba 1 como para la prueba 2, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a esos datos atípicos, los Eulers, que se encuentren, los vamos a graficar, ¿no? Y eso bueno, se utiliza aquí la función de plot, vamos a utilizar una muestra puntual y ya después para Mahalanobis, por ejemplo, el método de la distancia de Mahalanobis va a mejorar el cálculo de la distancia de Gauss, ya que al considerar la correlación entre las variables que se estén analizando, podemos determinar el número de valores atípicos que se desean encontrar, ¿no? Entonces, para tal fin, vamos a ordenar estos datos de mayor a menor, ¿sí? Con respecto a la métrica de Mahalanobis. Como ustedes bien saben, bueno, aquí Mahalanobis es una función que ya está definida en R como tal y podemos utilizarla junto con otros datos, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular la media muestral y también podemos calcular las varianzas, ¿no? Y ya después generamos el vector de los valores que se encuentran más alejados a la distancia de Mahalanobis y los vamos a representar. Entonces, realmente pues es un ejemplo muy sencillo, pero la idea
de este es que podamos nosotros observar aquí cómo estos valores quedan más alejados, ¿no? Este de aquí con respecto a este de acá son los outliers o los valores atípicos que se detectaron al calcular la distancia de Mahalanobis con respecto a los valores de entrada que se presentaron en un inicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No por ahora. ¿No? Ok. Y bueno, ya para terminar con esta parte, su proyecto 3, bueno, aquí lo que tienen que hacer ustedes es un programa que permita calcular la distancia de Mahalanobis sobre el conjunto de datos iris para las 3 clases de flores que están descritas, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que cuantificar el valor de la distancia de Mahalanobis entre cada una de las flores, tanto de la setosa, versicolor y virgínica, y tienen que tomar la anchura de tanto del sépalo como del pétalo de cada flor. A su vez, también hay que calcular la distancia entre los elementos de las clases, ¿sí? Que aparecen ahí vinculadas, setosa con versicolor, setosa con virgínica, versicolor con virgínica, y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hay que graficar los valores de las distancias calculadas de los puntos 1 y 2. Y bueno, posteriormente también es importante que tomen en cuenta que otra tarea es este proyecto 4, es muy simple, hay que considerar la tabla que aparece ahí, que son datos que están dados en millones de dólares, ¿sí? Y hay que calcular la distancia de Mahalanobis, por ejemplo, entre las empresas Ford y Exxon, General Motors e IBM, y entre Philip Morris y Texaco con respecto a las ventas que están generando, ¿no? Entonces, esto es para dentro de 15 días los dos proyectos que están aquí, el 3 y el 4, y se los voy a poner en el Classroom para que lo puedan descargar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, ninguna. Gracias. Ok, entonces vamos a dejarle hasta aquí la clase y nos vemos el próximo martes, por favor. Sí, Perdón, Daniel, ¿querías comentar algo? sí, la última semana hemos estado tratando de hacer el proyecto 2 entre pues, básicamente todos, pero se nos ha dificultado pues el cómo implementarlo. Hemos pues buscado las funciones, etcétera y todo eso, y la verdad es que nadie en el salón lo ha podido hacer. Las funciones, pero ahí no tenían que utilizar función, si mal no recuerdo, lo que tenían que haber hecho era Sí, pues poner programarlo, me las refiero a gráficas, ¿no? poder hacer eso. Las fórmulas, ¿no? Ajá. Y así ¿Y es. en qué Y parte se atoraron? ¿En qué parte se atoraron? literalmente desde el principio, desde cómo hacer la primera de cómo sacar La media. sí, todo, no, la media no, sino más la formada, o sea, como que iniciamos bien, pero ya después al implementarlo y programarlo, ahí es en donde ya pues nos atoramos. Y queríamos ver si Si nos gustan podría el, volver a pues, explicar eso o ajá. darnos un poco más de tiempo o algo. Sí, claro, si gustan el martes, porque me muestran lo que llevan de avance y partimos de ahí, ¿de acuerdo? Ok, profe. Sí, Estaría bien. Muchas gracias. pues, me van mostrando, ¿no? Lo que van llevando de avance. Y bueno, la fecha creo, bueno, me marcó ahí el Classroom que era para mañana, pues no se preocupen, la podemos mover sin problema. ¿Mm? Genial, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí, de nada, que estén bien, cuídense. Nos vemos. Igualmente, profe. Mejore.
Gracias, Sí, hasta que se luego. mejore, profe. Luego, Gracias, bye. bye.